Buenas noches. Sí, doctor, Compartir por pantalla. favor. Listo, bueno, ya está habilitado. Pueden compartir pantalla. Ya está habilitado. ¿Ya lo pueden ver? Ya lo podemos ver. Sí, ya, gracias. Bueno, muy buenas noches. Mis compañeros Araceli Reyes Montaña, Angie Malpica Ramírez, Germán Sánchez, Juan Carlos Palacios, Michael Toro Ramírez y yo, Lorena Jimena Ocampo, vamos a presentarles el tema del leasing habitacional. Iniciamos con nuestro compañero Michael Toro, que nos va a hablar de la historia. Bueno, buenas noches a todos, doctor, buenas noches. De pronto, si no me escuchan muy bien, solicito ahí si me lo manifiesten, que estoy un poquito como agripado. Tranquilo, fuera de COVID, solo gripita. Escucha bien. Entonces, inicialmente, pues les voy a hacer como una reseña histórica desde el inicio del leasing, de forma somera para pues no entrar más trayendo de pronto como esquemas o sea, del mismo mecanismo, del mismo contrato a nivel internacional, sino pues más enfocado aquí a nivel del Estado de nosotros, que es el Estado colombiano. Entonces, iniciamos en el año de 1970, se realizaron las primeras actividades de leasing, en el cual era como era combinar una financiación del uso de la capital con la posibilidad posteriormente para adquirir formando parte de qué, de esta misma operación, o sea, se iba a ir cancelando y se iba a ir abonando como al patrimonio, como a la deuda de que se estaba adquiriendo. Después pasamos al año del 81, en 1981, ya se empiezan a efectuar pronunciamientos normativos. En ese sentido, se pide el decreto el 2059 de este año. Con ellos se dedican a una actividad leasing que quedarían sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Le otorgan a la Superintendencia de Sociedades, pues, generar todo tipo de control y vigilancia sobre este contrato, por ser considerados como cualquier sociedad, o sea, que son considerados como una actividad mercantil ya en este tiempo, en el año del 81. Pasamos al 89, ya mediante la ley 74 de este año, ya le ordenan a las compañías de leasing que fueran vigiladas por la superintendencia bancaria, ya de acuerdo y regulado por la ley 45 de 1923 y por el decreto 5039, que esta es la que le da inicio al estatuto que reglamenta la actividad comercial de leasing. Ya pasamos al año de 1995 y ya ahí se les otorga a todas las compañías de leasing una serie de prerrogativas contables y tributarias para que se genere se incrementen unas actividades industriales y así apoyar el crecimiento industrial y económico. Seguimos, porfa. Después pasamos al 93. En el 93 se creó la ley 35, después del 93, perdónenme la redundancia, que traen ya unos cambios de fondo para la zona industrial y ya se les da como una categoría de establecimiento de crédito bajo una forma de compañías de financiamiento comercial.
Y asimismo también entonces se expide el decreto 93 y 914 de este año, donde se formaliza algunos aspectos del contrato de leasing. Ya como penúltimo año, encontramos que en el 2003 se expide la ley 795 y con esta se establece o se le señala que los establecimientos bancarios como compañías de financiación o de financiamiento comercial quedan autorizados para realizar operaciones de leasing habitacional únicamente destinadas para vivienda. Pues ahí de pronto hay como unas referencias, si lo logran observar, de una cantidad de decretos que unos derogan otros y deja vigencia nomás un articulado sobre ese tema. Y ya pasando al último año, que es en el año 2009, que es la ley 1328 y que modifica los nombres de las compañías de financiamiento comercial por las compañías de financiamiento, o sea, ampliando también la facultad para realizar operaciones de leasing sin opción de compra. Ya el resto de cosas ya se los explican ya mis compañeros ya más de fondo. Muchas gracias. Bueno, básicamente, ¿qué es el leasing habitacional? Es una alternativa de crédito hipotecario tradicional. Se refiere a un contrato de arrendamiento en el que con el arrendamiento se paga una parte al mismo arriendo y otra parte a la opción de compra, en unas cuotas periódicas y pactadas con un plazo determinado. Normalmente se hace a 5 o 10 años, o quizá menos de los 10 años. Y al llegar a este plazo, el arrendador o llamado locatario, que es como se identifica específicamente para este contrato, el mismo arrendatario, perdón, toma la decisión de si compra o no finalmente el inmueble. Si finalizado el contrato no tomara el inmueble en compra, no le va a generar ningún tipo de sanción, y por el contrario, si él quisiera, podría tomarlo nuevamente en arriendo. El pago es un porcentaje que se establece en la firma del mismo contrato y el arrendatario no ejerce la opción de compra al arrendador y continúa con la propiedad del bien. Buenas noches. Siguiendo con el tema, lo que se refiere a las características, la entidad es la que puede otorgar las características de financiación hasta la totalidad, o sea, del 100% del bien inmueble. ¿Cómo es el inmueble? Es propiedad de la entidad arrendadora, pues el riesgo de restitución es menor. Las tasas de interés pues se cobran al arrendatario o al locatario pueden ser menores frente a un crédito de vivienda. La vivienda que se arrienda por leasing habitacional no hace parte del patrimonio del arrendatario, sino hasta aquel momento en que de ejercer la opción de compra al final del plazo pactado por el contrato. Es innominado, pues en Colombia no se encuentra tipificado por las normas del Código de Comercio. Es un contrato de carácter consensual, pues para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes contratantes. De igual forma es bilateral, pues en ambas partes se dan obligaciones. Es oneroso, pues reviste unas utilidades de quien recibe el arrendamiento y posiblemente, si es el arrendatario decide adquirir el inmueble o el bien, se genera la utilidad de compra. De igual manera, el arrendatario recibe los beneficios que en el uso de la cosa le puede otorgar. Este tracto sucesivo, pues, en el contrato se va desarrollando de manera continua. Y la otra, pues, pese a no estar regulado por el Código de Comercio Nacional, es un contrato de carácter principal. Es decir, no requiere de la existencia de otro contrato para poder existir. Podría decirse también que es de
de adhesión. Bueno, podemos seguir con la siguiente, que son los elementos esenciales del leasing habitacional. Pues la entrega del bien básicamente es la entrega de un bien para su uso y goce, exclusivamente. Y otro pues sería el establecimiento del canon periódico que establecen las partes, lógicamente compuesto pues por unas tasas de interés, por amortización y un componente financiero. La existencia en favor del locatario o del arrendatario es de una opción de adquisición al terminarse el plazo pactado en el contrato, que podrá ejercer siempre y cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a su cargo, o la entidad financiera cuando así lo decida, bien lo provee. Gracias. Vamos a apoyarnos con un video para retomar un poco hasta acá la información que hemos dado y quede un poco más clara. Federación Colombiana de Compañías de Leasing, FedeLeasing. ¿Ahí escuchan? Él es Juan. Un día se encontró de frente con la casa de sus sueños y no pudo evitar pensar en tenerla para su familia. Pero no, eso no era posible. No contaba con el dinero para comprarla. ¿Qué podría hacer? ¿Quién podría hacer realidad su sueño? No era una. ¿Ahí ya se ve? Sí, señora, ahí se ve. Juan recordó que su amiga Silvia, experta financiera, le había hablado del leasing y de las enormes ventajas que tenía. El leasing es una operación mediante la cual una entidad financiera, denominada arrendador financiero, le otorga el uso y el goce de un activo a su cliente, el cual se denomina locatario, a cambio del pago de unos cánones. En el contrato de leasing participan solo dos personas, el locatario y la entidad financiera, pero en la operación aparece una tercera que es el proveedor, el cual es elegido por el locatario. En principio, el locatario puede ser una persona natural o jurídica con capacidad para realizar la operación y es quien requiere del activo cuyo uso y goce se otorga. Por su parte, la entidad financiera, banco comercial o compañía de financiamiento es la parte que suministra el dinero y adquiere en propiedad el activo seleccionado por el locatario. El proveedor es quien suministra el bien y quien a su vez está obligado a cumplir con la entrega oportuna y en debida forma del activo, brindándole tanto a la entidad financiera como al locatario las garantías respectivas. Existen dos tipos de operaciones de leasing. La primera de ellas es el leasing financiero y la segunda el leasing operativo. El leasing financiero es una operación de financiamiento mediante la cual una entidad financiera adquiere un bien que previamente ha seleccionado el locatario y se lo entrega a este para que lo use a cambio de un canon, transfiriéndole al final la propiedad mediante el ejercicio previo de una opción de adquisición o compra. En el leasing operativo, también denominado arrendamiento operativo, igualmente la entidad financiera adquiere el activo escogido por el arrendatario y le entrega a este su uso y goce a cambio del canon o renta, pero no se pacta una opción de adquisición. Dentro del arrendamiento operativo encontramos el denominado renting, en el cual se provee, por conducto de empresas especializadas, algunos servicios relacionados con el mantenimiento y adecuada operación del activo, cuyo costo va incluido en el canon. La operación de leasing inicia con la escogencia, por parte del locatario, del activo que necesita y del proveedor que ha de suministrarlo.
Una vez se hayan acordado los pormenores de la negociación del activo con el proveedor, el locatario acude a la entidad financiera que ha escogido para la realización de la operación y le propone que la realice. La entidad elabora un estudio donde verifica la capacidad de pago de su cliente, su idoneidad legal para celebrar el contrato y el respaldo que el activo representa para la operación. Si el cliente cumple con los requisitos establecidos por la entidad financiera, se celebra el contrato de leasing, en virtud del cual ésta procede a adquirir el activo seleccionado por su cliente del proveedor que éste le ha indicado. Durante esta etapa de la operación es frecuente que la entidad financiera tenga que hacer desembolsos de dinero al proveedor, conocidos como anticipos. Sobre los mismos, el cliente habrá de reconocerle a la entidad financiera los intereses acordados. Una vez se produce la entrega del activo por parte del proveedor al locatario, se inicia la etapa de arrendamiento, en la cual el locatario usa el activo por un plazo previamente establecido, pagándole al arrendador financiero los cánones acordados. En el leasing financiero, el canon está compuesto por dos elementos. El primero relacionado con la amortización del activo y el segundo un componente financiero relacionado con la remuneración de la gestión de la entidad financiera. Terminado el plazo acordado para el arrendamiento, si se trata de un leasing financiero, el locatario podrá ejercer la opción de adquisición por el precio previamente pactado y adquirir la propiedad del activo o, si no lo desea, devolver el bien a la entidad financiera. Si se trata de un arrendamiento operativo, terminado el contrato, el locatario deberá devolver el bien al arrendador financiero, quien podrá vender el activo, darlo en arriendo a otra persona o renovar el contrato de arrendamiento con el mismo arrendatario. Con la celebración del contrato de leasing, el arrendador financiero adquiere, entre otras, las siguientes obligaciones. Primero, poner los medios necesarios y a su alcance para adquirir el activo y para que el mismo sea entregado por parte del proveedor al locatario. Segundo, permitirle el goce y uso del activo al locatario. Tercero, cederle al locatario, de ser necesario, las acciones que tenga contra el proveedor, ya sea por el incumplimiento en la entrega del activo o por la garantía del mismo. Cuarto, tratándose de leasing financiero, transferirle al locatario el activo a la finalización del contrato si lo ha cumplido adecuadamente y ha ejercido la opción de adquisición. Por su parte, el locatario adquiere, entre otras, las siguientes obligaciones: pagar completa y oportunamente los cánones acordados, hacer un adecuado uso del activo de acuerdo con su naturaleza, reembolsarle a la entidad financiera los dineros correspondientes a anticipos en caso de que el proveedor no entregue el activo o no se realice la operación, pagar los intereses acordados sobre las sumas entregadas al proveedor a título de anticipo, responder por el deterioro, destrucción o pérdida del bien, por lo cual debe custodiarlo, mantenerlo asegurado y hacer un uso adecuado del mismo. Responder por los daños y perjuicios que se causen con el bien. Cuando haya lugar, pagar los impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con el bien, como por ejemplo los impuestos prediales y las multas de tránsito. Y por último, devolver el activo si no ejerce la opción de adquisición. La ley permite que se realicen operaciones de leasing sobre la mayoría de bienes. Encontramos operaciones de leasing sobre inmuebles como bodegas, oficinas, consultorios, locales, casas y apartamentos. Bienes destinados al transporte, tales como camiones, tractomulas, vehículos de uso particular y aviones, maquinaria, equipos, computadores, instalaciones, software, licencias y otros activos inmateriales y bienes para el uso de las entidades públicas. No se pueden hacer operaciones de leasing sobre bienes consumibles, es decir, que se destruyen con su primer uso, ni sobre títulos valores. Juan y su familia ya están disfrutando su nueva casa. Como el leasing ha sido una grata y rentable experiencia financiera para Juan, decidió que se convirtiera en la primera opción para adquirir los activos que su empresa necesita. Por lo que le preguntó a su amiga financiera Silvia sobre las modalidades de leasing. Las operaciones de leasing financiero revisten múltiples modalidades, según la naturaleza del activo que se está financiando, así como la forma de hacerlo.
El leasing inmobiliario, como su nombre lo indica, recae sobre un inmueble el cual puede existir en el momento en que se celebra el contrato, o esperarse que exista, como es el caso de la adquisición de inmuebles en proyectos inmobiliarios, y que se denomina leasing de bien futuro, así como sobre inmuebles que se construyen especialmente para el locatario, y que se denomina leasing de construcción. El leasing habitacional es una operación muy similar al crédito hipotecario para vivienda y cuenta con los mismos beneficios tributarios de este. Además, el leasing habitacional tiene ventajas que el crédito no tiene, como por ejemplo, que no se requiere hipoteca, que hay mayor facilidad en la transferencia del activo mediante la cesión del contrato de leasing y que se puede financiar hasta el 100% del valor de adquisición del inmueble. En el leasing de importación, la entidad financiera se encarga, por conducto de un profesional en la materia, de la adquisición e importación de un activo que se encuentra en el exterior, librando al cliente de las cargas operativas que implica una operación de importación. El leasing de infraestructura permite la financiación de obras de infraestructura para los sectores de transporte, energético, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico. Otra modalidad es el denominado leaseback, en el cual se confunden el locatario y el proveedor, toda vez que la entidad financiera adquiere el activo directamente del locatario y a su vez se lo entrega a este en arrendamiento. Esto le permite al locatario obtener liquidez a partir de sus activos, sin perder el uso de los mismos y asegurándose el derecho a readquirirlos. El leasing sindicado, propio de los grandes proyectos, se presenta cuando en la financiación del activo participan varias entidades financieras que actúan como arrendadores. Al finalizar el arrendamiento, el cliente podrá ejercer la opción de adquisición, en cuyo caso se hace propietario del activo. De no ejercerla, deberá devolver el activo a la entidad financiera. Si el arrendador financiero no devuelve los activos o los oculta, puede llegar a ser objeto de sanciones económicas o penales que establece la ley. Beneficios como la financiación de los anticipos, la facultad de financiar hasta el 100% del valor del activo, la disminución de costos por la no constitución de garantías como hipotecas o prendas, las mejores condiciones financieras para los clientes debido al menor riesgo de la operación y otras que se han mencionado, hacen del leasing la figura idónea para que empresarios y personas naturales accedan a los activos que necesitan. Federación Colombiana de Compañías de Leasing, FedeLeasing. Bueno, vamos a continuar con el tema de ventajas y desventajas. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes, compañeros. Te lo pongo ahorita. Listo. Federación Colombiana de Compañías de Leasing, FedeLeasing. Él es Juan. Un día se encontró de frente con la casa de sus sueños. El video de nuevo. Gracias, el audio. Gracias. Voy a informar sobre las diferencias que existen entre un leasing habitacional y un crédito hipotecario. En el leasing esto habitacional es un contrato financiero. También le informo que la propiedad del inmueble la tiene la entidad financiera hasta que el locatario decida comprarla. También informo que durante el periodo que dure el contrato puede decir si quiere continuar, ceder el derecho a un tercero o dar por terminado el contrato sin adquirir la vivienda. Este tiempo que él tiene es mínimo de 5 años para poder adquirir la vivienda ya como un crédito o como un crédito hipotecario. Es el tiempo mínimo. Todo depende de las cláusulas y las reglas que tiene cada entidad financiera. Como dijo mi compañero, permite una financiar hasta el 100% del inmueble, pero también depende de las cláusulas que tenga cada entidad. La entidad financiera es la única dueña del inmueble y su locatario puede desistir en cualquier momento de la compra de la vivienda.
El leasing se sustenta con el pago del canon, del arrendamiento que paga el locatario. Al finalizar el tiempo pactado, como el locatario tiene la opción de comprar el inmueble con un valor previamente ya establecido. No puede haber cambios en el acuerdo que ya han firmado. El pago del impuesto predial está también a cargo del locatario. En cambio, en el crédito hipotecario tenemos que es un préstamo y permite financiar hasta un 70% del inmueble. El propietario legal de la vivienda es quien solicita el crédito. De una vez, la vivienda se sustenta con una hipoteca sobre el inmueble escogido. Al finalizar el tiempo pactado para cancelar el crédito, la vivienda queda ya libre de la hipoteca. El crédito puede tener un plazo de 5 a 30 años, ya lo decide la persona que adquiere la deuda al compromiso. El pago del impuesto predial está a cargo del propietario. Es una obligación financiera que se adquiere y a la que no se puede renunciar. Ya que si deja de pagar pues las cuotas, le pueden tomar la propiedad porque es el respaldo para cancelar su deuda. Tenemos algunas ventajas también y desventajas del leasing frente al crédito hipotecario. Las ventajas tenemos que no requiere que pagues una cuota inicial, al menos de que se tenga algún ahorro y quiera abonarlo, pero eso va pactado con la entidad. También se ofrece tasas de intereses más bajos. No tiene que incurrir la vivienda en su declaración de renta, ya que hayas hecho el traspaso oficial de la propiedad, ahí sí. También puedes cambiar la decisión y ceder, como ya lo había dicho, a un tercero. Las desventajas son las siguientes. La vivienda es de propiedad de la entidad financiera. También no puede hacer modificaciones, aunque este sea para mejorar la vivienda, ya que si el locatario decide no tomar la propiedad, no adquirirla, entonces el leasing se va a ver obligado de pagar las mejoras. Por eso hay una cláusula que dice que no se aceptan las modificaciones. Tampoco puede subarrendarla, pues para cubrir, pues a veces muchos la subarrendan para pagar pues las mensualidades de autofinanciar la inversión. Tampoco lo es permitido. El pago predial se asume. Los gastos de escritura y de registro al inicio, tanto como al final, lo adquiere el locatario. Hay algunos cobros también que se deben de pagar adicionalmente, que es asumir en el leasing, que es el evalúo del inmueble, porque en el evalúo del inmueble esto es importante porque ahí es donde se hace la estimación del valor comercial de un inmueble. Y con este cálculo se estipulan los pagos mensuales que se harán cuando el costo, cuánto costará y al final de la vivienda. También le toca pagar el seguro de incendios y terremotos, los gastos de mantenimiento de la vivienda, ya que más que todo si es una vivienda de segunda, ellos hacen un inventario y tienen que modificar, pues tiene algún daño, entonces el locatario asume esas mejoras, porque para eso se sostiene el inventario. También se paga el impuesto predial, esos son los gastos adicionales, y también, como ya le dije, al final. ¿Por qué? Porque con esa escritura y el registro que lo paga el locatario, se hace la transferencia de la propiedad de la entidad financiera al nombre de la persona del locatario. También le comento que para si quiere ceder el contrato, podrá hacerlo a un tercero, pero tiene que tenerlo primero, informarle a la entidad hasta que ellos autoricen. ¿Por qué? Porque ellos hacen un estudio previo a quien quiere ceder el contrato y será su decisión si acepta o no aceptan el cambio. También puede ceder la opción de compra, es decir, al final del contrato puede darle el derecho a un tercero para que en su lugar sea quien adquiera la vivienda. Pero para esto también hay que pedir autorización, informarle y notificarle al leasing y que ellos lo acepten. Impuestos en el arrendamiento financiero también tenemos que el canon de arrendamiento se divide en dos partes. Una se abona al capital como si fuera un crédito y la otra parte corresponde a los intereses del financiamiento. Gracias. Juanca. Ya, qué pena, buenas noches, que no tenía el micrófono, discúlpenme.
Juanca, Bueno, hablamos de lo del ICIBAC y sigues. vale, Es tranquila. cortico. Dale. Dentro del leasing habitacional hay una figura que es el leaseback o retroarrendo. Esta figura se maneja o es una figura consciente de vender un activo, consistente, perdón, en vender un activo y seguidamente arrendarlo nuevamente a quien se lo compró. Acá nos ponen un ejemplo, dice, supongamos que usted tiene una casa y necesita dinero. Puede venderla al banco y que luego el mismo banco se la arriende, de manera que usted siga conservando la casa y consiga dinero que necesita. El leaseback o retroarrendo es válido tanto en el arriendo financiero como en el arriendo operativo. Continúa, Juanca. Gracias, Lore. Buenas noches a todos. En mi caso, lo que me toca exponer o mostrarles es la forma o las partes que tienen un contenido o el contenido de un contrato de leasing habitacional. Inicialmente se muestra el encabezado o información general, ahí aparecen los intervinientes, si están los apoderados, la documentación inicial, la información de cada uno y principalmente como para que tenga un poquito más de confiabilidad, una parte del histórico de la empresa que va a hacer el leasing, en este caso sería un banco o el Fondo Nacional. Está también los antecedentes, el objeto del contrato, las condiciones financieras y destinación del contrato. Ahí se incluyen el valor del inmueble, valor del contrato del leasing habitacional, unidad valor real, sistema de amortización incremento mensual permitido, que esto es obligatorio tenerlo, valor del canon mensual, modalidad de pago de canon mensual, fecha de pago del canon, tasa de interés remuneratoria, eso es en casos de mora en el pago que tenga el locatario, tasa de interés por mora, igualmente, valor del ejercicio en la opción de adquisición, plazo de la obligación, imputación de pagos, comportamiento y composición del canon mensual, pagos o cánones extraordinarios, gastos del contrato, que eso incluye la papelería y todo lo que tenga que ver con el contrato, destinación de la operación de leasing habitacional. El inmueble objeto del contrato, ahí viene la descripción del inmueble, cómo se debe adquirir, el estado del inmueble, cómo se entrega y sus mejoras. Las obligaciones, prohibiciones de derecho del leasing, las obligaciones, prohibiciones y derechos, y estos mismos los tiene el locatario. Régimen de sanciones por incumplimientos por retardo de la restitución del inmueble, seguros, coberturas y condiciones, que fue lo que dijo Araceli hace un momento. Se debe tener un seguro de vida, un seguro de incendio y el seguro de desempleo. Esto debe estar dentro del mismo contrato. Causales de terminación del contrato, procedimientos para la deducción y devolución de sumas que se haya lugar en el locatario, restitución del inmueble, cláusula aceleratoria, las opciones de adquisición, en ejercicio de la opción o adquisición de la terminación del contrato o en ejercicio anticipado de la opción de adquisición del inmueble, cesión parcial o total del contrato por parte del locatario, de la opción de adquisición, ya sea por el leasing o la petición del locatario. Documentos y garantías que incluyan la ignoración de cesantías o pagarés. Disposiciones finales, ya sea la renuncia al requerimiento hacia el derecho de retención o al mérito ejecutivo. De las definiciones se habla del afiliado, del canon mensual, cánones o pagos extraordinarios. A los del locatario del leasing deben de estar destinados a la adquisición de vivienda familiar o al objeto que se tiene, como se veía en el video, ya debe ser o para uso comercial o para uso habitacional. Precio para la opción de adquisición, el valor del ejercicio para la opción de adquisición, si es vivienda nueva o si es usada, teniendo en cuenta también si es de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Y por último, las notificaciones. Muchas gracias. Bueno, tenemos las normas más comunes en las operaciones de leasing habitacional, las cuales se establecen en la Ley 795 del 2003. Empezamos por el artículo 228, que habla de la autorización. Disculpen.
¿Ya terminaron o qué? No, profe, ya vamos a terminar. El artículo 228.1.1 habla de la autorización de acuerdo con el artículo 1 de la ley 795, por el cual se adiciona algunos numerales. Dentro de este, el primero del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en donde faculta las operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición de vivienda en la modalidad de leasing habitacional y destinado a la adquisición de vivienda familiar, y leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar. El artículo 228.1.1.2 habla de la modalidad de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar. Esta se entiende por la operación de leasing destinada a esta adquisición y el contrato de leasing financiero mediante el cual la entidad autoriza la entrega a un locatario o la tenencia de un inmueble para destinarlo. En el artículo 228.1.1.3 habla de la modalidad de leasing no familiar y se entiende por esta operación o por aquella operación que está destinada a la adquisición de la vivienda no familiar y se denomina o la denomina la entidad autorizada, entrega a un locatario y da la tenencia de la vivienda a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, con un vencimiento en el cual se restituye el inmueble al propietario o se transfiere al locatario. En el artículo 228.1.2.1 habla de las reglas del leasing, pues que básicamente indica que el locatario deberá habitar en el inmueble, que los contratos de leasing habitacional deben contemplar la opción de adquisición a favor del locatario. Hay unos límites de costos financieros que están o que se establecen en la ley 546 del año 1999 y que no puede superar el 30% del valor comercial del inmueble. Por lo general, cuando es necesario hacer la financiación del restante del valor del inmueble pactado, se hace en pesos o en unidades de valor real, que es el VL. El locatario podrá acceder al contrato de leasing habitacional mediante autorización expresa y escrita en la entidad autorizada. La entidad podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otra entidad. El locatario podrá ceder a un tercero su derecho a ejercer la opción de adquisición. La entidad podrá exigir al locatario las garantías que a su juicio considere. Los contratos de leasing habitacional podrán pactarse en moneda legal o en unidades de valor real. Asimismo, deberán celebrarse por escrito. Al inicio del contrato, la entidad autorizada deberá entregar al locatario el bien inmueble libre de gravámenes y a paz y salvo por todo concepto, impuestos, servicios públicos y administración. También establece los sistemas de pago del leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda. Los sistemas de pago deberán sujetarse a las condiciones que establezca la Superintendencia Financiera. En este momento, pues, se manejan dos tipos de amortización, que es el VR y pesos. Ya cada entidad define las diferentes modalidades en cada una de ellas. Los cánones extraordinarios, pues al inicio o en cualquier momento durante la ejecución del contrato, se podrán realizar pagos extraordinarios y los cánones extraordinarios se van a ver reflejados en un menor valor en los cánones, una reducción de plazo en el contrato o un menor valor de la adquisición del inmueble. Hablamos también de la terminación del contrato, o la ley habla de la terminación del contrato. Indica que en el evento de terminación de un contrato se procederá. Para los casos que el locatario decida no ejercer la opción pactada a su favor, se seguirá el siguiente procedimiento para efectos de la devolución del canon inicial y de los saldos amortizados. El valor del inmueble se calcula de acuerdo con su precio de venta o por el precio pactado en un nuevo contrato. El valor del inmueble calculado, conforme lo señala el artículo, el numeral anterior, se deduce de los siguientes rubros: los costos y gastos que se haya incurrido en la entidad por concepto de enajenación o colocación del inmueble
y el valor del ejercicio de la opción de compra pactada. Yo creo, profe, que dejamos por ahora el tema de normatividad ahí, porque está un poco largo y sí. Tenemos unas preguntas frecuentes y terminamos. Listo, dejamos ahí el tema de las preguntas, ¿ok? Listo. Bueno, démosle paso a los que van a hablar del factoring. Van a compartir pantalla los del factoring. Gracias, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, listo, ya ahí pueden compartirla. Bueno, doctor, buenas noches. A nosotros, a nuestro grupo, nos correspondió el contrato de factoring. Yo voy a empezar describiendo el tema del origen o la historia, toda vez que es de gran importancia resaltar de dónde nace este tipo de contrato, y a medida de eso, pues, que vamos avanzando, mis compañeros van continuando. Entonces, digamos que el factoring se remonta a una antigua tradición del siglo XV en los países anglosajones, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, con una labor de renombre a quien la realizaba como el Commission Agent inglés. Y es uno de los antecedentes históricos, digamos, más trascendentales en el factoring. El Commission Agent era un comerciante que adquiría y vendía mercancías en nombre propio, pero con cuenta ajena, desarrollando la función de un comisionista a quien se le denominaba también el factors. Esta figura de gestión de negocios ajenos se va desarrollando poco a poco y va adquiriendo pues gran importancia en el auge comercial entre las colonias. También adicional a ello, en Inglaterra se enviaban a los factors de aquella época a los Estados Unidos a conquistar, digamos, a conquistar o abrir el mercado americano. Digamos que su práctica se generalizaba durante el periodo de los grandes exploraciones y colonizaciones realizadas en el siglo XV, época en que los comerciantes ingleses, franceses y españoles encargaban o designaban a un factor residente de las colonias la venta de todas sus mercancías a clientes solventes para obtener pues el mayor provecho de la misma transacción. Digamos que fue una figura clave para la intermediación entre el viejo continente y, como tal, el continente americano. Los productos ingleses de textiles utilizaron factores para colocar sus mercancías en las colonias inglesas. Estos factores, actuando en América anglosajona por cuenta de exportadores ingleses, alcanzaron una gran importancia distribuyendo mercancía, realizando cobros de las mismas, facilitando anticipos sobre facturas a sus clientes, y de una u otra manera, pues la expansión de su funcionalidad y los beneficios que se obtenían posibilitaron a comenzar o a engrandecer todo lo que eran las operaciones con préstamos anticipados de pagos de los comitentes. De esta manera, pues el exportador europeo podía colocar sus productos eliminando, digamos, los riesgos que ofrecía una plaza desconocida pues para vender a crédito y demás. Pues toda vez que se facilitaba obtener el pago de inmediato sin tener que esperar de una u otra manera el plazo concedido a los clientes. La actividad desarrollada por los factors, digamos que se proliferó rápidamente y se comienza a financiar a gran escala los productos, y los factors se empezaron a agrupar en sociedades de factoring como prestadoras de servicios especializados para este tipo de contrato. El paso siguiente de la evolución, pues obviamente de la figura, se dio ya como tal en Estados Unidos, donde su práctica era de una manera mucho más usual, y fue, digamos, la conversión más estructurada del factor. Además de un intermediario comercial en una institución financiera, el factor desarrollaba unas funciones concretas como información comercial, garantía de la solvencia de los adquirientes y los anticipos, y aparte de eso, los factores tenían una experiencia y un conocimiento en el mercado o en el mercadeo al cual concurrían. Además de esto, pues una gran capacidad financiera cuya utilización pues mantenían y la proyectaban en productos internos. Posterior a ello, pues los factores se ven obligados a evolucionar en el servicio que venían prestando, pasando de
de la representación, que era el trate factor, al financiamiento, que es el finance factor, que ya ahorita mis compañeros lo van a describir. Transformándolo exclusivamente pues, en un servicio mucho más estructurado de manera financiera, desarrollando técnicas de información, cobro, facilitando la realización de las ventas a crédito. Con posterioridad a la década de los años 50 se plantea la introducción del factoring en una serie de países desarrollados en vía pues, de desarrollo, y así fueron pioneras las instituciones financieras norteamericanas que promocionaban la formación de compañías de factoring en diversos países de Europa. Básicamente, el factoring se entiende como el acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente contrata a una entidad financiera denominada compañía de facturación para que se le preste un conjunto de servicios en los que se incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus clientes, asumiendo el riesgo del cobro a cambio de una contraprestación. Para finalizar, en cuanto al concepto, el factoring consiste en un sistema en donde se combina la asistencia crediticia con la administración y cobranza de las facturas resultantes de las ventas de bienes o servicios. Se ha dicho también que consiste en un sistema donde se combina, pues obviamente, este tipo de transacciones a favor de las ventas y pues del mercado como tal. Buenas noches. En la parte de los requisitos generales de los contratos de factoring, tenemos que, o como decía el compañero anteriormente que nos mencionaba que son contratos atípicos, entonces tenemos la parte que son bilaterales. Esto nace de la autonomía de las partes que los crea, como lo menciona el artículo 333 de la Constitución Política, donde nos dice que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero obviamente que están ajustados al derecho. También lo nombra el artículo 1502 del Código Civil, que nos habla también de que son contratos atípicos, pero que también tienen unas obligaciones las partes que están ajustados al derecho. Estos requisitos de existencia dice que si el cumplimiento de algunos de ellos, pues obviamente no tendría validez y fuerza coercitiva, entonces por ese motivo se requiere de exteriorización de la voluntad. Y pues como bien sabemos y hemos venido hablando, pues la voluntad se declara para que las personas demuestren su capacidad de determinarse como parte de la obligación que obviamente ellos contraen en sus contratos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es el deseo de hacer o no hacer referente a sus obligaciones. En la parte del consentimiento, pues es la expresión autónoma del individuo constituido por parte dentro del negocio jurídico y obviamente pues que tenga las competencias para ejercer dicho contrato, dicha obligación. Como objeto, obviamente ellos toman sus decisiones y también asumirán las consecuencias de sus actos. El objeto, pues, si no se determina con claridad en el contrato mediante prestaciones de dar, hacer o realizar, pues las obligaciones ni siquiera existirían. Este contrato de factoring, pues no se requiere de solemnidades. Obviamente sí tiene una formalidad este contrato para que se perfeccione y pues está constituido por un contrato privado, pero como decía anteriormente, también se puede llevar a derecho en caso de tener algún conflicto o alguna controversia. Unos requisitos de validez. Entonces, como todo contrato, tiene que tener estos requisitos que son de un actor jurídico, pues si no los tienen, pues carecerá de validez. Y entre ellos, pues los nombra, como anteriormente dije, el artículo 1502 del Código Civil, donde nos dice que tiene que ser legalmente capaz, debe haber un consentimiento entre las partes, pues para que no adolezca de vicios, que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita, gracias,
Y referente a este contrato, pues hay unas operaciones del contrato de factoring que nos habla el decreto 69 del 2012. Lo define como operación factoring, aquella mediante la cual un factor adquiere a título oneroso derechos patrimoniales ciertos de contenido crediticio independientemente de títulos que los contenga o de su causa, tales como y sin limitarse a ellos. Básicamente es una operación de factoraje que se entiende como un conjunto de servicios prestados por una sociedad especializada pues a personas o instituciones que deseen confiarle esta gestión de créditos. Gracias. Bueno, de acuerdo a las características del factoring, de acuerdo a la definición analizada anteriormente, pueden apreciarse las características de este tipo contractual, los cuales son de utilidad para analizar de manera profunda el contrato y así determinar las implicaciones del mismo, las cuales son: A. Por su área, contrato mercantil. Según el artículo 1495 del Código Civil, un contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. De esta definición se puede evidenciar que los contratos son, por excelencia, un acuerdo de voluntades manifestada a través de un acto que trae consigo una o varias obligaciones expresas. Empero, el contrato manifestado en este trabajo investigativo no es propio de la ley civil, se trata de un asunto mercantil o comercial. Ahora bien, según el artículo 1 del Código de Comercio de nuestro país, se aplica la ley comercial a los comerciantes y a los asuntos mercantiles. En amplio sentido, quiere decir que para el caso en concreto es puramente comercial o intrínsecamente mercantil, puesto que tiene consigo las dos características de este primer artículo. Por un lado, una de las partes es necesariamente comercial, la empresa factoring debe ser una sociedad legalmente constituida. Más adelante se ahondará en el tema y de igual forma es un asunto mercantil, puesto que al ser un contrato que se origina a través de títulos valores y estos contienen intereses comerciales, se sale de la esfera civil que no contempla tal situación. Además, vale la pena precisar que una de las principales consecuencias de que un acto sea entendido desde la esfera comercial o civil es la graduación de la responsabilidad y que sus intereses como sanción indemnizatoria para las sumas de dinero será la tasa fijada por la entidad competente y no el 6% anual como lo estipula la legislación civil. En el literal B, por su estructura, atípico. Se entiende por este concepto como la ausencia de regulación normativa sobre un contrato en el ordenamiento jurídico, siendo la autonomía privada la llamada a suplir las reglas mediante las cuales regirán la relación jurídica, todo amparado bajo la ley. En el literal C encontramos que por su forma consensual. Se llaman contratos consensuales a los que únicamente con el beneplácito de las partes pueden ejecutarse, quiere decir lo anterior, que no se necesita ningún tipo de solemnidades para que se efectúe. Literal D, sinalagmático o bilateral, cuando las obligaciones de las partes son recíprocas al momento de la celebración del contrato, creándose una dependencia para lograr la efectividad y realización de este. Si una de las partes no cumple con su obligación, la otra no podrá de ninguna forma cumplir con su deber o compromiso. Literal E, por su autonomía principal. Subsiste por sí mismo y no requiere de otro contrato para su existencia, pero debe realizarse por escrito, que es en donde quedan las obligaciones de las partes realmente y las formas de cómo se exige en caso de que el obligado o deudor no cumpla la obligación de pago. Por su valoración oneroso. Puede observarse que en el contrato de factoring ambas partes esperan obtener una contraprestación de la otra, pues el cliente busca obtener el cobro y garantía de sus créditos, al igual que un flujo de dinero de forma inmediata y el factor el pago de la comisión del factoring. Por su riesgo conmutativo, porque ambas partes conocen en el momento de otorgar el contrato de forma cierta las obligaciones y prestaciones a realizar, proporcionales a los beneficios del contrato. Por el tiempo de tracto sucesivo. Es de tracto sucesivo, pues este solo se perfecciona con el cumplimiento de las obligaciones en el transcurso del tiempo y obliga a las partes a prestaciones repetidas, suponiendo una obligación continua,
El contrato de factoring no se perfecciona en un solo acto como si lo hace en la venta de cartera o facturas. Por su complejidad, es un contrato complejo, pues hay diversas obligaciones en él. Buenas noches. Nos pareció importante que como son contratos atípicos, pudiéramos tocar el elemento de la jurisprudencia que es fundamental para lo que es los contratos que no están regulados por la ley. Básicamente, en este sentido, vamos a hablar de dos sentencias, lo vamos a hacer muy rápido por cuestiones de tiempo. Vamos a hablar de la sentencia C882 de noviembre de 19 de 2014. Básicamente, esta sentencia habla de una limitación que se impone a las sociedades cuya actividad exclusiva es el factoring y dice que del patrimonio que ellos hayan registrado, solamente hasta el 10% de ese patrimonio se dedicará a esa actividad. En esta demanda, el accionante considera que esa restricción que la establece la ley 1676 de 2013 en el artículo 89 viola el derecho fundamental a la igualdad. La Corte le responde que no es inconstitucional, que no viola el derecho a la igualdad, y le dice que lo que busca esta ley, este artículo en particular, es reducir el riesgo de las personas que invierten o financian la actividad del factoring, y también busca prevenir que el factoring sea utilizado como un instrumento para el lavado de activos. De manera que lo que hace la Corte es, en el artículo que el accionante demanda, simplemente quitar de ahí la palabra exclusiva, es decir, que las sociedades que se dedican exclusivamente al factoring, lo voy a leer, dice, comillas, puntos suspensivos, las sociedades cuya actividad exclusiva sea factoring o descuento de cartera podrán realizar contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de facturas hasta por un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga registrado la sociedad. Entonces quita quita la palabra de exclusiva, quiere decir que también será aplicado a otras empresas o sociedades que se dedican al factoring, pero no en forma exclusiva. En la sentencia C1021 de 2012, que también se demanda el derecho fundamental a la igualdad, básicamente a lo que se refiere es a un descuento del 4 por mil que se hace a ciertas entidades que se dedican al factoring, pero que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, y dice que deben tener una cuenta corriente de ahorros que será exonerada del pago del 4 por mil. ¿Pero a qué sociedades? A las que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces el accionante dice que ese artículo, que es el 13 de la ley 1450 del año 2011, viola el derecho a la igualdad y a la equidad consagrados en la Constitución, porque esa exención se hace para las empresas que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. ¿Y qué pasa con aquellas que, por ejemplo, están vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y las por ejemplo, las que están vigiladas por la Superintendencia Financiera? Entonces, básicamente lo que hace la Corte es quitar precisamente esa parte del artículo donde dice vigiladas por la Superintendencia Financiera. Quiere decir que se extiende a las otras entidades financieras que se dedican también a las operaciones de factoring. Gracias. Ok. ¿Falta mucho? Yo creo que ya acabamos hoy. No, señor, no falta mucho, doctor. Ok, bueno, listo. Traten de terminar en menos de 5 minutos para no tomarle parte de la otra clase. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, yo le hablaré de las modalidades del contrato de factoring. El contrato de factoring, al estar enmarcado en los intereses de intercambio entre las partes y por ser un contrato típico, existen varias modalidades y a continuación mencionaré las más usuales señaladas por la doctrina. Una es sin recurso. Este tipo de contrato implica que la empresa factor asume los riesgos de no pago por parte de los deudores si y solo si la no liquidación de la deuda se da por una causa ajena a la empresa cliente. Con recurso, la empresa cliente es quien asume el riesgo en caso de no pago de las obligaciones por parte del deudor. Tendrá que devolver a la empresa factor el anticipo de liquidez que éste suministró. Con notificación,
En este tipo de modalidad, el cliente comprador tiene conocimiento de las facturas que fueron transferidas a un factor y que por tanto cambiará el beneficiario. Sin notificación implica que el cliente proveedor no tiene conocimiento de tal operación. Al vencimiento, brinda la liquidez inmediata al desembolsarse el dinero en el mismo momento de efectuarse la operación sin esperar el vencimiento de las facturas. Y por último, a la vista, el factor paga las facturas al momento de celebrar la operación. Gracias, doctor. Bueno, las obligaciones del contrato de factoring. El contrato de factoring contiene un mundo financiero que permite a empresas que no cuentan con recursos constantes. Acceder a ellos permite gozar de muchos servicios que hacen que este contrato sea tan atractivo para el sector económico. Las dos partes cuentan con obligaciones. Esto permite que la relación contractual se encuentre equilibrada. Obligaciones del factor. Las obligaciones de factor asumidas por el factor surgen principalmente del contrato. Este se obliga a recibir y pagar las facturas que correspondan a pedidos de clientes y asumiendo por tal riesgo financiero por su parte. Y como contraprestación cobrará una tasa de interés. Obligaciones del cliente. Las obligaciones del cliente, parte fundamental de la operación y sin el cual la misma no tendría razón de ser. Se puede establecer como obligaciones principales del cliente las siguientes: el consultar la totalidad de los pedidos, enviar la totalidad de los documentos que hacen parte de la operación de factoring, facturas, entre paréntesis, garantizar la existencia del crédito, notificando a sus deudores y por último, la remuneración al factor por la actividad desarrollada. Por último, no sé si alcanzamos a presentar un video, doctor. El video de mañana. Listo, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, gracias, bendiciones. Descansen. Gracias, doctor. No se les olvide. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Doctor, señor, gracias, doctor.